senadora Hilda Estela Flores Escalera para formular su pregunta. Desde su escaño. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Con su permiso, señor secretario. Bienvenido al Senado de la República. Secretario, siempre es un gusto recibirlo y me parece muy justo reconocer públicamente el gran compromiso que usted le ha impreso en su función, pero también la gran disposición y el interés que siempre ha mostrado usted y su equipo de trabajo por tener un diálogo abierto, franco, de manera permanente y consistente con las senadoras y los senadores. Se lo apreciamos mucho, lo valoramos mucho y por supuesto lo reconocemos. Y quiero decirle que nos queda claro su ánimo por construir un puente de comunicación y de trabajo conjunto para lograr las metas de la reforma educativa. La reforma en la que se cimienta la transformación de México, de eso estamos convencidos y seguros todos, y por eso con gran convicción estuvimos trabajando en favor de que se concretara la reforma educativa en este Senado. Gracias, señor secretario, y sepa que este interés de concretar y de consolidar esta reforma es mutua. Las y los senadores del grupo parlamentario del PRI estamos a favor de conformar un frente común junto a las diferentes fuerzas políticas con una misma misión: la tutela efectiva del derecho a la educación de calidad. Ese es el compromiso al que estamos incluso convocados mundialmente en la cuarta mesa de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible: garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. La UNESCO, como usted bien sabe, llamó a la reflexión sobre este compromiso que significa un cambio sustancial en la vida de 57 millones de niñas y niños en el mundo que aún no están escolarizados y 103 millones de jóvenes sin un nivel mínimo de alfabetización, de los cuales el 60% son mujeres. No hay tiempo que perder, señor secretario. Tenemos el reto de lograr que haya un número mayor de jóvenes y adultos con las competencias profesionales para acceder a un trabajo digno y con habilidades para el emprendimiento. Por supuesto que compartimos la visión del nuevo modelo educativo. La política pública en la materia no puede ser unitalla. Estamos obligados entonces a atender las necesidades particulares de niñas, niños y jóvenes con discapacidad, con lenguas maternas diferentes al castellano, con accesibilidad limitada por razones geográficas y de infraestructura, con limitaciones por discriminación de género y muy especialmente aquellos que están siendo afectados por entornos de violencia. Afortunadamente, contamos con una política nacional para la inclusión y la equidad educativa que nos permite incidir de manera focalizada para erradicar la desigualdad y la discriminación en la educación en México. Sociedad y gobierno debemos actuar para cumplir con el objetivo 3.2 del Plan Nacional de Desarrollo, garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo, a fin de que este país sea de oportunidades parejas para todos en todas las regiones del país. Tenemos que poner en la mira a la población en riesgo de exclusión, pues no hemos logrado la universalidad. Hoy la cobertura neta llega apenas al 87.3% a los 5 años de edad y cuando se termina la educación preescolar aumenta y se mantiene ligeramente superior al 96% durante la primaria, mientras que en la secundaria disminuye para situarse otra vez en 87%. A los 15 años, cuando los jóvenes tendrían que estar iniciando la educación media superior, la cobertura disminuye a 79% y 3 años más tarde, a los 18 años, menos de la mitad continúa estudiando. Quienes abandonan sus estudios son, en su mayoría, las personas en circunstancias de vulnerabilidad. Como usted lo sabe, y ya he hablado en términos generales porque me dicen que ya estoy sobre el tiempo, y quiero en este tenor y en términos de lo expuesto de manera muy general,
Y usted tiene muy claro dónde están los grandes retos, pero me parece que estamos ante un triple reto que involucra el acceso a las oportunidades educativas, la equidad y la calidad. A la fecha, casi la quinta parte de las telesecundarias son multigrado, al igual que el 75% de la formación para la niñez migrante. Es de particular interés para el grupo parlamentario del PRI conocer la estrategia que usted impulsa para revertir el proceso educativo inequitativo y discriminatorio en zonas rurales e indígenas en comparación con el modelo urbano, así como el grado de avance en los centros de atención para estudiantes con discapacidad y el número de instituciones públicas de educación superior que están siendo apoyadas con recursos para infraestructura y equipamiento en beneficio de otros estudiantes. Y finalmente nos gustaría conocer, señor secretario, las acciones iniciadas para fortalecer la cultura de la inclusión, igualdad y respeto, particularmente para niñas y mujeres. Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, senadora Hilda Flores Escalera, secretaria. Muchas gracias, senadora. Lo que usted ha tocado es claramente crucial y es precisamente uno de los 4 pilares del modelo educativo, ¿no? Que son cómo poner a la escuela en el centro, la profesionalización de los maestros, el cambio pedagógico y de los contenidos y finalmente el eje transversal de equidad y de inclusión. En la parte de discapacidad, o los niños y las niñas que tienen discapacidad, lo he platicado con anterioridad, la orientación que estamos buscando es la de la inclusión, es decir, que los niños y las niñas que tienen alguna discapacidad puedan ser incluidos de una manera adecuada, eficiente y eficaz en las escuelas y no que tengan que estar segregados como regla general, sino que puedan estar dentro de las escuelas, y en ese sentido vamos avanzando. Lo decía hace un momento, cerca del 70% de los niños y las niñas que tienen alguna discapacidad en el nivel de la educación básica son atendidas o ya reciben una educación integral dentro de las escuelas. En el caso de educación indígena, lo dije al inicio o lo mencioné de alguna manera al inicio de la comparecencia, hay 2 datos que son muy importantes y que a veces no se ven, pero que son de particular importancia en el tema de la educación indígena. El primero es lo que se ha podido aumentar la eficiencia terminal, que era un problema si uno comparaba los datos de la educación indígena con los datos de la educación no indígena, particularmente con la educación urbana, la brecha era muy grande. Y ahorita hemos pasado de una eficiencia terminal del 90% a una del 97%. Y lo más importante es la deserción, aquí sí en primaria, de la educación indígena, pasando del 2% al 0.6%. Es decir, que es un cambio que pudiera parecer marginal es fundamental, y estamos logrando que todos los niños, o casi ya la totalidad de los niños indígenas, estén terminando la primaria. El otro tema fundamental que tiene que ver con la educación inicial, usted conoce muy bien este tema, hoy sabemos que una buena educación preescolar, una buena educación inicial tiene repercusiones fundamentales. El aprovechamiento educativo es mucho mayor, es mucho mejor. Hay pruebas muy claras. El otro día en el informe que presentó la OCDE sobre la prueba PISA, para el caso de México, está comprobado que los niños que tuvieron educación preescolar obtienen un mejor resultado en la prueba PISA que quienes no tuvieron educación preescolar. Hay una correlación directa, significativa entre estas 2 variables. Dijéramos, esto está muy estudiado y por eso es muy importante el que podamos incrementar la cobertura. Usted lo decía, la cobertura llega casi al 90%, pero llega a partir del 4º año. Cuando todavía a partir del 3er año la cobertura sigue siendo del 75%, y no por falta de infraestructura. La mejor prueba es que cuando los niños cumplen 4 años casi llegamos al 90% o llegamos al 90%. Es un problema de costumbre. Muchas mamás y papás envían a sus niños al preescolar hasta los 4 años y no desde los 3 años, y por eso hemos estado haciendo diversas campañas para informar sobre la importancia
y lo relevante que puede ser en el desempeño futuro de la educación del niño y de la niña que esté desde los 3 años, en el preescolar, y en eso estamos haciendo un gran esfuerzo. Y para concluir, un tema que tiene que ver también con la inclusión y la equidad, que es quienes tienen hoy un rezago educativo. Adultos jóvenes, mayores de 18 años o adultos ya mayores, como me ha tocado ver en diversas giras por el país, de más de 90 años, que por diversos motivos no pudieron terminar la primaria o la secundaria y que hoy, en un esfuerzo sin precedente, estamos preparando desde el INEA. Este año ya llegamos a una meta que nunca antes se había cumplido, de poder sacar del rezago educativo de primaria y secundaria a 1,5 millones de personas en tan solo un año. Y la meta de este sexenio es lograr 6 millones, que la vamos a cumplir, 6 millones de un universo que desde que se arrancó el INEA ha sacado del rezago educativo a 25 millones. Vamos a llegar a más de 30 millones, dijéramos, en un esfuerzo que nunca antes se había tenido y que es una acción afirmativa y de equidad educativa muy importante. Muchas gracias, señora senadora. Gracias, secretario. Senadora Hilda Flores. Gracias, presidente. Señor secretario, gracias por sus respuestas. Me parece que al dejar en claro que dentro del gran trabajo que se está haciendo en la implementación de la reforma educativa, se han venido diseñando estrategias, programas, acciones, y el hecho de que dentro del nuevo modelo educativo uno de los pilares fundamentales sea justamente la equidad y la inclusión, particularmente en la pregunta que yo hacía y en la respuesta que usted nos ha dado, pues queda claro que es uno de los grandes temas en los que se tiene que avanzar. Queda claro también los logros que ya ha habido en términos del incremento en la eficiencia terminal, como usted lo señalaba, en la educación primaria para la población indígena. También el decremento en términos de deserción, pero bueno, nos queda claro que hay muchos retos aún, que hay un gran porcentaje de personas, de niñas, niños, de jóvenes en situación de vulnerabilidad, pero lo más importante es que la Secretaría de Educación Pública, que su equipo de trabajo lo tienen claro y estarán trabajando para buscar una sociedad en la que prevalezca el Estado de Derecho y que particularmente puedan tener acceso a la educación en igualdad de circunstancias. Muchas gracias, señor secretario, y aquí en el Senado, particularmente las senadoras y los senadores del PRI, seguimos siendo los aliados por una educación de calidad. Muchas gracias. Gracias, senadora Hilda Flores Escalera.